Bienvenidos a The Deep Dive. Listos para una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de un guitarrista que, aunque no siempre estuvo en el candelero, dejó una huella imborrable en el hard rock, John Sykes. Ah, sí, John Sykes, un músico excepcional que aportó su talento a bandas icónicas como Thin Lizzy o Whitesnake. Exacto. Y lo que me intriga es que, a pesar de su enorme contribución a la música, su historia no es tan conocida como la de otros grandes del género. Hoy vamos a desmenuzar su carrera desde sus inicios hasta su legado. Me parece un plan perfecto. A veces los personajes más interesantes son los que están un poco en la sombra. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo era la escena musical cuando John Sykes comenzó su carrera? ¿Qué estaba pasando en el Reino Unido en esos años? Buena pregunta. Imagínate la efervescencia de principios de los 80 en Inglaterra. Estallaba un movimiento musical que luego se conocería como la NWBHM, la nueva ola del heavy metal británico. Bandas como Iron Maiden, Saxon, Def Leppard estaban redefiniendo el sonido del heavy metal. Una época dorada. Y en medio de esa explosión de talento aparece John Sykes. Exactamente. Y no se queda atrás. Se une a Tigers of Pantan, una banda que ya se estaba haciendo un nombre en la escena. Tigers of Pantan. ¿Y cómo era su sonido? Encajaba Sykes con ese estilo. Bueno, Tigers of Pantan tenía un sonido potente, con fuertes influencias del hard rock clásico, ¿sabes? Pero lo interesante es que Sykes aportó un toque bluesy a la banda, algo que se puede apreciar en canciones como Hellbound o Euthanasia. Ya desde sus inicios se notaba su versatilidad y su capacidad para fusionar estilos. Es fascinante cómo desde el principio ya apuntaba maneras. Y luego, de Tigers of Pantan, ala el salto a Thin Lizzy, una banda legendaria con una larga trayectoria. Un cambio enorme. Imagínate la presión de unirse a una banda con tanta historia y más aún en su etapa final. Phil Lynott, el líder de Thin Lizzy, buscaba un sonido más duro para la banda y Sykes era el guitarrista perfecto para conseguirlo. Es curioso cómo ese cambio de sonido en Thin Lizzy, esa inyección de energía que trajo Sykes, anticipó lo que luego haría con Whitesnake. Totalmente. De hecho, su participación en el último disco de estudio de Thin Lizzy con Phil Lynott, Thunder and Lightning, es un punto de inflexión en su carrera. Se puede apreciar claramente la influencia de Sykes en canciones como Cold Sweat, donde los riffs son más contundentes y los solos de guitarra tienen una energía desbordante. ¿Crees esa experiencia con Thin Lizzy fue clave para que luego encajara también en Whitesnake? Sin duda. En Thin Lizzy, Sykes aprendió a trabajar con una banda ya consolidada, a fusionar su estilo con el sonido preexistente y a lidiar con la presión de estar a la altura de las expectativas. Todo eso le sirvió para afrontar el reto de Whitesnake. Y hablando de Whitesnake, ahí es donde Sykes alcanza la fama mundial. Exacto. Whitesnake estaba en un momento de transición, buscando un sonido más potente y comercial. David Coverdale, el líder de la banda, vio en Sykes al guitarrista ideal para llevarlos al siguiente nivel. Y vaya si lo consiguió. Los dos discos que graba con Whitesnake, Slide It In y el álbum homónimo de 1987, son los más exitosos de la banda. Millones de copias vendidas. Es que la química entre Sykes y Coverdale fue explosiva. Sykes no solo aportó su virtuosismo en la guitarra, sino que también coescribió algunas de las canciones más icónicas de la banda, como Is This Love o Still of the Night. Su estilo melódico, pero a la vez potente, encajó a la perfección con la voz de Coverdale. Es increíble cómo esas canciones siguen sonando hoy en día. Son himnos del hard rock. Pero ¿cómo era la relación entre Sykes y Coverdale? Bueno, ahí es donde la cosa se complica un poco. Dos personalidades fuertes, dos visiones artísticas que a veces chocaban. La grabación del disco 1987 fue bastante turbulenta. Diferencias creativas, tensiones por el control del sonido de la banda. ¿Y qué pasó exactamente? ¿Por qué se separaron? Hay diferentes versiones de la historia, pero parece que la gota que colmó el vaso fue un problema durante la grabación del disco. Coverdale tuvo que ausentarse por un tiempo debido a una sinusitis. Al regresar, se encontró con que Sykes había tomado las riendas de la producción, generando gastos sin su consentimiento. Sykes, por su parte, acusaba a Coverdale de retrasar el trabajo. El resultado fue una ruptura definitiva, un final abrupto para una colaboración que había dado grandes frutos. Menudo drama, un choque de titanes. Y después de Whitesnake, ¿qué fue de John Sykes? ¿Consiguió mantener el éxito? Bueno, esa es una pregunta interesante. Después de Whitesnake, Sykes forma su propia banda, Blue Murder, con la que intenta replicar el éxito comercial. Y lo logra. Blue Murder alcanza la misma popularidad. No, la verdad es que no. A pesar de que lanza 2 álbumes con Blue Murder entre 1989 y 1993, no consigue el mismo impacto que con Whitesnake. ¿A qué crees que se debió? ¿Era la música diferente? ¿O tal vez la escena musical había cambiado? Son varios factores. Por un lado, el sonido de Blue Murder, aunque potente y con grandes solos de guitarra, no tenía la misma pegada comercial que el de Whitesnake. Era un sonido más oscuro, más heavy metal
y tal vez no encajaba con los gustos del gran público en ese momento. Además, a principios de los 90 estaba emergiendo el grunge, un estilo que cambió por completo el panorama musical. Exacto. El grunge arrasó con todo, y bandas como Blue Murder, que seguían la estela del hard rock clásico, quedaron un poco relagadas. Y también hay que tener en cuenta el factor de la personalidad de Sykes, ¿no? Ah, sí, su fama ha de ser un poco difícil. Exactamente. Se dice que su carácter fuerte pudo haberle cerrado algunas puertas. Es una pena porque a pesar de todo, Blue Murder tenía un sonido potente con riffs complejos y solos de guitarra llenos de virtuosismo. ¿Y qué hay de su etapa con Thin Lizzy después de la muerte de Phil Lynott? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en los 90 hubo un intento de revivir Thin Lizzy con Sykes al frente, incluso grabó un disco en directo con ellos en el año 2000. Pero claro, sin Lynott no era lo mismo. La magia se había perdido. Es comprensible. Lynott era el alma de Thin Lizzy. Exacto. Y aunque Sykes se esforzó por mantener viva la llama de la banda, la verdad es que nunca lograron replicar el éxito de la época dorada. Y después de esas experiencias con Blue Murder y Thin Lizzy, Sykes se centra en su carrera en solitario. Sí, de hecho, en 2021 lanza 2 canciones, Dawning of a Brand New Day y Out Alive, que iban a formar parte de un álbum llamado Psyops. Qué interesante. ¿Y por qué no se llegó a publicar el álbum completo? Parece que el proyecto quedó en suspenso por algún motivo. Las canciones se grabaron a mediados de la década de 2010, pero el álbum nunca vio la luz. Es una pena porque esas 2 canciones muestran una evolución en su sonido, un estilo más maduro y experimental. Y hay alguna información sobre por qué no se publicó el álbum. Problemas con la discográfica. Decisiones creativas. No hay mucha información al respecto. Es un misterio que por desgracia Sykes se llevó a la tumba. Hablando de misterios, es cierto que en 2009 hizo una audición para Guns N' Roses. Sí, parece que sí. Se dice que hizo una audición para sustituir a Robin Thicke, pero al final no fue seleccionado. ¡Qué fuerte! ¿Y por qué no se quedó con el puesto? Con su talento parecía la elección perfecta. Bueno, ahí entra en juego de nuevo el factor de la personalidad. Se dice que su carácter fuerte no encajaba con la dinámica de la banda. Y también se rumoreaba que había diferencias creativas con Axl Rose. Es una pena. Hubiera sido interesante ver a Sykes en Guns N' Roses. Sin duda, pero bueno, la historia es como es. Y a pesar de que no llegó a formar parte de Guns N' Roses, su audición es una muestra más de que Sykes nunca dejó de buscar nuevos retos musicales. Hablando de retos, ¿qué hay de su participación en el supergrupo The Winery Dogs? Así, un proyecto curioso. Sykes formó parte de la primera formación de The Winery Dogs junto a Mike Portnoy y Billy Sheehan, 2 músicos de renombre. Menuda banda. Yeah. ¿Y por qué no se quedó en el proyecto? Parece que hubo diferencias musicales. El sonido de The Winery Dogs, más orientado al rock progresivo, no terminaba de encajar con el estilo de Sykes. Es una pena. Hubiera sido genial escuchar un disco completo de Winery Dogs con Sykes a la guitarra. Quién sabe, tal vez algún día se publique alguna grabación de esa época. Pero bueno, volviendo a la carrera en solitario de Sykes, aunque no tuvo el éxito masivo que quizás merecía, dejó un legado de riffs increíbles y solos de guitarra memorables. Totalmente de acuerdo. Su estilo, esa mezcla de blues, hard rock y heavy metal, es inconfundible. Y además tenía un don especial para crear melodías pegadizas. No olvidemos que coescribió algunos de los mayores éxitos de Whitesnake. Es cierto, canciones como Is This Love o Still of the Night son la prueba de su talento como compositor. Y hablando de momentos memorables, no podemos olvidar su actuación en el primer Rock in Rio. Un concierto histórico. Whitesnake en su mejor momento ante una multitud enfervorecida. Sykes brilló en el escenario demostrando su maestría con la guitarra. Imagínate la energía de ese concierto. 250,000 personas vibrando al ritmo de Whitesnake. Debió ser una experiencia increíble. Sin duda. Uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria de los fans. Y hablando de la memoria, es triste recordar que Sykes falleció el 20 de enero de 2025. Una noticia que conmocionó al mundo del rock. Y lo más sorprendente es que su batalla contra el cáncer se mantuvo en privado hasta su fallecimiento. Así es. Sykes siempre fue un hombre reservado que prefería que se hablara de su música y no de su vida privada. Una actitud admirable. Y aunque su partida fue una gran pérdida para la música, su legado sigue vivo a través de sus canciones. Exacto. Sus riffs, sus solos, su energía en el escenario. Todo eso forma parte de la historia del hard rock. Y su influencia se puede apreciar en muchos guitarristas actuales. ¿Qué es que Sykes ha recibido el reconocimiento que merece? Es una buena pregunta. Quizás su figura ha quedado un poco eclipsada por la de otros grandes guitarristas. Pero para los verdaderos fans del hard rock, Sykes es una leyenda. Un músico que siempre será recordado por su talento, su pasión y su entrega a la música. Y ya que hablamos de la influencia de Sykes en otros músicos, no podemos dejar de mencionar a guitarristas como Richie Kotzen, quien ha reconocido la influencia de Sykes en su estilo. Claro, Kotzen es un gran guitarrista y se nota la influencia de Sykes en su forma de tocar. Esa mezcla de potencia y melodía, esos solos llenos de energía,
Son elementos que ambos comparten. Exacto. Y es que el legado de Sykes va más allá de sus propias canciones. Su estilo de guitarra ha inspirado a toda una generación de músicos, y su influencia se puede apreciar en el sonido de muchas bandas de hard rock actuales. Es cierto. Y aunque su carrera no fue tan extensa como la de otros, su impacto en la música es innegable. ¿Así? Su nombre quedará grabado en la historia del hard rock junto a otros grandes como Eddie Van Halen, Richie Blackmore o Jimmy Page. Sin duda, John Sykes fue un guitarrista excepcional, un innovador que supo combinar la energía del heavy metal con la melodía del hard rock. Es verdad. Y su legado musical seguirá vivo a través de las canciones que nos dejó, canciones que nos recuerdan la fuerza y la emoción del rock. Totalmente de acuerdo. Y ahora, para terminar esta inmersión en la vida y obra de John Sykes, me gustaría dejar una pregunta en el aire para nuestros oyentes. No. ¿Creen que John Sykes ha recibido el reconocimiento que merece por su contribución a la música? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, nos encantará leer sus opiniones. Es una pregunta interesante porque a veces la historia no hace justicia a todos los talentos. Cierto. Y en el caso de John Sykes, creo que su figura ha quedado un poco eclipsada por la de otros grandes guitarristas. Es posible, pero lo importante es que su música sigue viva, que sus canciones siguen emocionando a la gente, y eso es lo que realmente importa. Totalmente de acuerdo, la música es un lenguaje universal que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Y las canciones de John Sykes son un claro ejemplo de ello, canciones que nos conectan con la energía del rock, canciones que nos hacen vibrar, canciones que nos recuerdan la pasión por la música. Exacto. Y ahora sí nos despedimos hasta la próxima inmersión. Gracias por acompañarnos en este viaje musical por la vida y obra de John Sykes, un músico que sin duda recordaremos siempre. Hasta la próxima y que la música de John Sykes siga sonando con fuerza en nuestros corazones.